y les agradezco a todas las que participan en la mesa, y que además me parece muy interesante que justo seamos solo puras mujeres, ¿no? Quienes integramos esta mesa. Pues les agradezco porque además me parece muy interesante que haya bueno, que esta mesa es como muy plural, ¿no? O sea, hay ponencias desde las ciencias sociales, desde las artes, pues la literatura. Entonces, pues bueno, yo espero que esto sea muy productivo. Y pues, muchas gracias. Vamos a empezar con las ponencias. Tienen aproximadamente entre 10 y 15 minutos para exponer, y después vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Adriana, que también es, nos presenta Adriana, que es la otra coordinadora. Nosotros estuvimos pensando, discutiendo mucho, ¿no? Sobre si dejábamos en este orden las ponencias, pues porque nosotras somos las que empezamos, ¿no? Pero decidimos dejarlo así porque si ya, para no generar más confusión, porque bueno, ya estaba así el programa en la página de Jaya, entonces, bueno, como lo habían ordenado de esa manera, de acuerdo pues a los ejes temáticos, entonces decidimos dejarlo así, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Les presento a Adriana. Adriana es maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, licenciada en Comunicación Gráfica por la ENAP, trabajó en el taller de gráfica digital en el Centro Multimedia del CNA y posteriormente coordinó el área de investigación de imagen y tecnología y proyectos de video en la Sala del Cielo del Centro de la Imagen, también del CNA. Ha sido jurado y tutora en el programa de becas de jóvenes creadores del FONCA en el área de fotografía. Ha impartido talleres y cursos en diferentes instituciones y universidades, entre ellas la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en diversos centros de las artes de los estados de la República. A lo largo de su carrera ha recibido varias distinciones, como el Premio de Adquisición en el Segundo Salón de Fotografía de Guadalajara, la mención honorífica en la 8ª Bienal de Fotografía, mención honorífica en el 17º Encuentro de Arte Joven, la beca de artista en residencia de Centro Banff para las Artes, la beca de jóvenes creadores, entre otros. ¿No? Su obra se ha exhibido en galerías y museos en México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Y ella nos va a hablar sobre una investigación que está iniciando acerca de los trasplantes. Muchas gracias, Adriana. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas las presentes. Muchas gracias, Cintia. También quiero agradecer mucho a Maya por todo el esfuerzo y por haberme invitado a participar en estos JALA. Bueno, ya para no ser más largo, les voy a compartir la pantalla, voy a compartirles mi presentación y voy a empezar. Bueno, el título de mi ponencia es El cuerpo trasplantado, experiencias compartidas. Y en realidad el título del proyecto es Cuerpos extraños, historias vividas, el trasplante de órganos desde una narrativa del arte. La investigación artística que hoy voy a exponer con ustedes surge de la necesidad de reflexionar sobre lo que significa vivir una transformación o reparación del cuerpo a través del trasplante de órganos. Dicho proceso, supone una confrontación con la subjetividad de quienes tienen esta experiencia. Cuerpos extraños, historias vividas para compartir vivencias, abrir campos de reflexión e información, narrativas donde texto, sonido e imagen conformarán una propuesta artística para contar historias de personas trasplantadas. Aclaro que solo compartiré algunos fragmentos y que este trabajo está en desarrollo.
Es indudable que las expectativas de vida han aumentado debido a los descubrimientos científicos, los cuales han permitido curar enfermedades que antes eran incurables, pero también a los avances tecnológicos que ofrecen aparatos cada vez más complejos para diagnosticar, realizar cirugías, así como tratamientos que permiten enfrentar distintos padecimientos. Dentro de estos avances médicos se encuentra el trasplante de órganos que para la medicina y también para muchos pacientes representa la posibilidad de prolongar o mejorar la calidad de vida. En general, los seres humanos no somos conscientes de nuestro cuerpo hasta que éste mismo nos los recuerda o exige. Vivimos cambios constantemente, pero cuando percibimos que esos cambios modifican nuestra cotidianidad, nos cuestionamos sobre nuestra forma de verlo y vivirlo. Nos cuesta aceptar que la vida tiene un curso y que la muerte es parte de la vida. Aún más difícil es cuando atravesamos una enfermedad que nos planta de frente con la cercanía de la muerte, cuando descubrimos que no tenemos control sobre nuestro cuerpo, cuando se evidencia que somos frágiles y mortales. Esta realidad nos lleva a una serie de preguntas sobre nuestra identidad y relación con los cuerpos, el propio y el del otro, pero también con las tecnologías que lo configuran, como los aparatos de hemodiálisis o los medicamentos inmunológicos. Este trabajo aborda entonces al trasplante como tecnología que mapea, representa y redefine al cuerpo humano para indagar en la suposición de que dicha experiencia confronta a aquellas personas que atraviesan por este tipo de vivencias con cuestionamientos sobre la percepción de su propio cuerpo, enfrentándose a preguntas de cuerpo unificado versus fragmentado, de ajenidad versus pertenencia, de fractura, de dolor, de extrañamiento, de extranjería, de intervención y de transformación. Cuerpos extraños, historias vividas tienen la intención de compartir desde la experiencia de quienes viven o están por vivir un trasplante, a través de sus historias, cómo se percibe un cuerpo enfermo, cómo se experimentan esos cambios y procesos, cómo se entiende y vive un cuerpo intervenido transformado. Y en el trayecto de todo esto, una serie de información de los tipos de donaciones que hay, de los órganos que se pueden donar, de los riesgos que conlleva el tratamiento, pero también de las posibilidades de salvar vidas. Mi interés sobre el trasplante de órganos se desprende de una investigación reciente que realicé titulada Indicios, donde abordo al cuerpo como una serie de partes que se separan, a estas como repuestos, y al tráfico o mercado de órganos como mecanismo de poder y control, ya que, aunque cada vez se donan más órganos, el número de donantes voluntarios en el mundo no es suficiente y por lo tanto no hay los suficientes disponibles para reemplazar a aquellos que ya no funcionan. Desde este trabajo, donde el cuerpo se presenta continuamente como un cuerpo desmembrado, el pensamiento de Jean-Luc Nancy ha sido muy importante, porque Nancy propone pensar al cuerpo como un conjunto de partes que lo constituyen y lo organizan y que no son absolutamente propias, sino que involucra una serie de cuestiones más complejas relacionadas también con nuestra concepción de vida y muerte. Para esta investigación, una referencia fundamental es el intruso, donde Nancy cuestiona el control que creemos o queremos tener sobre el propio cuerpo, sobre la necesidad médica de hacerlo sobrevivir, sobre la percepción de tener un órgano de otra persona, así como la sensación de ser extranjero o intruso en el propio cuerpo. Cito a Nancy. El intruso se introduce por fuerza, por sorpresa o por astucia, en todo caso sin derecho y sin haber sido admitido de antemano. Cierro cita. En el intruso, Nancy medita sobre la relación y entendimiento que tenemos hacia nuestro cuerpo, hacia esa propiedad y control que creemos tener sobre él. Cuestiona esa propiedad desde la idea de ser extranjero o extraño a partir de la experiencia de un trasplante de corazón que le realizan y las complicaciones que se generan tras dicho corazón. En esta experiencia de vida, Nancy se pregunta, abro cita, ¿por qué yo? ¿Por qué sobrevivir en general? ¿Qué significa sobrevivir? Cierro cita. Pues dentro del proceso de trasplante, rechazo y tratamiento se ve inscrito en una serie de médicos, donador, tratamientos, quienes deciden una infinidad de cuestiones sobre su vida. ¿Para qué prolongar la vida? ¿Con qué finalidad? Pregunta Nancy. Para poner en evidencia que la humanidad nunca ha estado preparada para la muerte. ¿Qué pasa cuando una parte de nuestro cuerpo ya no funciona? ¿Qué pasa cuando no podemos decidir racionalmente que siga o no funcionando? ¿Qué pasa si esa parte es reemplazada por la de otro cuerpo? ¿Son estas partes ajenas, se convierten en propias o es el propio cuerpo que resulta ajeno?
Es complejo y lleva tiempo lograr acercarse a personas que viven estas experiencias y más aún que tengan la confianza para contarlas, dejarse grabar y fotografiar. Hasta ahora he contactado a 3 personas con problemas de riñón. 2 de ellas recibieron ya un trasplante y la otra lleva tiempo con hemodiálisis. Los trasplantes se realizaron en instituciones privadas, hospitales y médicos, y las donaciones para ambas fueron de hermanas. Para poder entrevistar a estas 3 personas, así como a una de las donadoras, tuve diversas pláticas previas para explicar mi interés y lograr su confianza. Todas se mostraron bastante abiertas, pues coinciden que es importante compartir sus experiencias y ofrecer la mayor información al público en general. Daniela Juárez le donó un riñón a su hermano Alejandro. Daniela cuenta que su hermano se desmayó un día porque tenía la presión muy alta, pero en realidad la presión era síntoma de otra cosa, de insuficiencia renal. Para Alejandro, la razón del daño de sus riñones sigue siendo desconocida. Hasta ese momento, él se consideraba una persona sana. El día del desmayo, Alejandro estaba en su trabajo. Ahí, el paramédico le tomó la presión y le dijo: te tienes que ir ahorita a urgencias. Tu presión está en 190-160. Ya en el hospital le hicieron varias veces análisis de sangre porque pensaban que los resultados estaban mal. Después de varias horas de espera, el médico le dice: parece ser que está confirmado. Tienes insuficiencia renal. Tu toxicidad en la sangre está muy alta. Por el tamaño de tus riñones y por el nivel de toxicidad en tu sangre, tus 2 riñones están funcionando a menos del 5%. Alejandro entonces preguntó: pues, ¿qué me tengo que tomar? Dame una receta. Pero el médico le contestó: no, es que no es de receta. Te voy a tener que meter ahorita al quirófano, ahorita te tengo que poner catéter y en un par de horas después de la operación te voy a tener que hacer hemodiálisis. Alejandro sorprendido dijo: ¿cómo que hemodiálisis? Y el médico le explicó: sí, te voy a tener que sacar la sangre, limpiártela y regresártela. Si no te hago esto ahorita, te mueres. Si te dejo ir, no te puedo decir si vas a vivir 1 semana, 2 o 3. Pero lo que sí sé es que no es posible que alguien esté vivo con estos niveles de creatinina. No puedes hacer una vida normal. No sé en qué momento esto se va a disparar y te va a ocasionar un colapso y te puedes morir. Pues si no hay opción, le respondió Alejandro, pues dele. Y me comenta: en mi vida me habían operado, en mi vida me habían roto un hueso. Lo más que me había pasado jugando básquetbol es torcerme un dedo o un esguince, pero meterme a un quirófano nunca. Fue un shock por todos lados. La única opción que me ofrecieron es seguir así con hemodiálisis toda mi vida o realizarme un trasplante por donación de alguien parecido, donación de algún amigo o familiar que fuera compatible conmigo. Previo al trasplante, estuvo yendo al hospital 4 veces por semana para que le hicieran hemodiálisis. Un día, viendo la máquina, se extrañó al ver un número alto que mostraba la cantidad de sangre que había entrado y salido de su cuerpo. Así que cuando apareció la enfermera, aprovechó para preguntarle: a ver, ahí dice 72. ¿No se supone que tenemos como 6 litros en el cuerpo en promedio? La enfermera le contestó que sí, tenemos como 6 litros. Entonces Alejandro le vuelve a preguntar: ¿o sea que matemáticamente me sacas la sangre de todo el cuerpo 12 veces y me la regresas 12 veces? Sí, contestó la enfermera. En realidad son entre 15 y 20 veces. Para ese momento llevaba 2 horas y media conectado. Por lo tanto, todavía le faltaba tiempo para que la máquina siguiera limpiando su sangre. Se quedó reflexionando sobre el tratamiento al cual se sometía su cuerpo y le pareció muy invasivo. Por otro lado, el trasplante no solo involucra a quien padece o necesita de un órgano, sino también a quien puede donar. Es decir, que se implican 2 personas, 2 cuerpos, 2 operaciones simultáneas, la que se realiza para extraer el órgano del donante y la implantación del órgano en el receptor, 2 cuerpos intervenidos y que se modifican en diversos sentidos. Cuando Daniela se ofreció a ser la donadora, para Alejandro fue difícil aceptarlo. Pensó que si resultaban compatibles, ¿con qué derecho le quitaría un riñón a su hermana? Los médicos les explicaron a ambos que los 2 podían vivir con uno solo, con los cuidados adecuados. Por tanto, después de varias ofertas y circunstancias, y al resultar genéticamente compatibles, Alejandro decidió la oferta de su hermana. Para Daniela no fue tan complicado tomar la decisión. En la entrevista me aclara:
Yo le doné porque mi hermano tenía insuficiencia renal y era candidato a trasplante. Mi papá se murió cuando yo tenía 17 años y se murió de un infarto fulminante al lado de mí. Era bastante joven. Esa experiencia me marcó. Y después, cuando me enteré que mi hermano tenía un padecimiento letal, pues no hubo mucho que pensar. Era, o haces esto o ya no tienes hermano. Era mi opción. No había mucho que pensar. Cuando me ofrecí, ya sabía casi que se me iba a lograr. Que se iba a lograr. Ese era mi presentimiento. El 2 de abril del 2014, Alejandro y Daniela se realizaron el trasplante. Sobre la operación, cada uno tiene sus propios recuerdos. Daniela me cuenta, había riesgos de la operación, los que son comunes, como el de la anestesia. Me explicaron todos los riesgos que hay después del trasplante, porque como ahora solo tengo un riñón, ya no hay otro que pueda salvarlo. Pero básicamente el doctor me dijo que tenía que llevar la vida de una persona normal que se cuida. Realmente no hay mucho más que hacer. Yo como donadora debo tener una dieta normal, tratar de no pasarme, tratar de hacer ejercicio para ayudarle a mi riñón, llevar la vida sana de cualquier persona debe llevar para ayudarle al riñón. Pero realmente me dijeron que no había ningún otro riesgo fuera de los normales de una operación y de los normales de llevar una vida sana. Una de las cuestiones que me interesaba tratar con Daniela era el significado de donar, porque se promueve que se donen los órganos. Sin embargo, un aspecto que no se tiene presente es el significado de la palabra que viene de donum, regalo, y que por lo general se entiende como un acto gratuito y libre de alguna forma de intercambio. De tal forma que en la donación de un órgano se ven implícitos aspectos de pertenencia donde la percepción del propio cuerpo es crucial. Le pregunté entonces a Daniela qué le significaba la palabra donar, para lo que me respondió, es un regalo. En este caso, digamos, yo me regalé a mi hermano. Me regalé su presencia. Fue un regalo para mí. Yo no quería que su hija no tuviera papá, no quería que sucedieran cosas más terribles. También estoy investigando cómo sucede la donación de órganos después que mueres, porque me parece que es importante que la gente se concientice que está donando vida, regalando vida. Desde hace años trabajo en torno a distintas reflexiones sobre el cuerpo humano. Con el tiempo he ido buscando que mi obra pueda ofrecer algún tipo de información, conocimiento o experiencia dentro y para la sociedad. Trabajar de cerca con personas que han vivido un trasplante pretende encontrar un acercamiento a dicha experiencia para plantear un discurso desde adentro, poder compartir las historias de personas que necesitan de un órgano para poder vivir, permitirá replantearse el lector o espectador de la obra sobre su cuerpo, su relación con el otro y generar por tanto una conciencia y responsabilidad como parte de una sociedad. Con este trabajo me pareció primordial compartir información. Con este trabajo me parece primordial compartir información, que bueno, ahorita no la agregué, de instituciones implicadas, privadas, públicas, sobre el proceso, estadísticas relacionadas, información a favor y en contra. Porque considero importante difundir estas historias, porque pondrán en evidencia las diversas formas de entender al cuerpo y su bienestar, así como los cuestionamientos que surgen en las duras confrontaciones con la fragilidad del ser humano. Compartir estas vivencias pueden ofrecer distintos datos a otras personas que vivan dichos tratamientos o incluso generar otras preguntas, intereses o cuidados personales. Bueno, pues hasta ahí. A mí me va a tocar presentar a Cintia. A Cintia precisamente la conocí investigando sobre estos temas. Y Cintia es estudiante del programa de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, desarrollando el proyecto Entre la Salud y la Enfermedad, Percepción Sensorial en Pacientes con Rechazo de Trasplante de Riñón en la Ciudad de México. Es maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También cursó la licenciatura en Filosofía en la misma universidad. Sus líneas de investigación son la sociología médica, los estudios del cuerpo y la teoría sociológica. Ha impartido cursos en la ENA, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Fue asistente de investigación en el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano en el 2013 y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, CEIH, del 2017 al 2018. Es miembro del Seminario de Investigación Avanzada de Estudios del Cuerpo, ESCUE, coordinado por la doctora Maya Guiluz en el CEIH, y es miembro del Seminario Permanente de Medicalización en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Trabaja en el proyecto Radio Abierta en la UAM Xochimilco como encargada del área de seguimiento y evaluación. Ha participado como ponente en diversos eventos, tanto nacionales e internacionales. Además, se desarrolló durante varios años en la promoción de la educación ambiental de diversas organizaciones de la sociedad civil. Sus líneas de investigación son los estudios del cuerpo, sociología médica y la fenomenología. Pues muchas gracias, Cintia, te cedo la palabra. Gracias, Adriana, y gracias a todos y todas las que están aquí. Pues yo les voy a contar un poquito. Esta ponencia surge pues de la experiencia propia, como decía Adriana, ¿no? Nos conocimos a partir de la investigación, bueno, de su investigación, y yo estoy investigando también temas de salud precisamente a partir de la experiencia propia, ¿no? Yo soy paciente desde hace muchos años de hemodiálisis, y entonces, bueno, quise aprovechar este espacio para hacer una reflexión acerca de, pues, de la enfermedad, ¿no? Pero desde un enfoque autobiográfico, autoetnográfico más bien, ya que esta manera de abordar como los problemas es un cruce, se hace un cruce entre, bueno, la teoría social, bueno, los métodos cualitativos en ciencias sociales y otras técnicas narrativas, ¿no? Que no son necesariamente tan rígidas como lo marca, ¿no? El trabajo de las ciencias sociales. Entonces, bueno, mi ponencia se titula Conviviendo con la incertidumbre y la conciencia de la muerte, una autoetnografía de la experiencia de vivir con insuficiencia renal crónica terminal. Bueno, como les decía, yo padezco insuficiencia renal desde 2007, entonces, bueno, son muchos años, ¿no? Y pues por eso, de hecho, los temas que he trabajado en los últimos años tienen que ver con la experiencia de pacientes con esta enfermedad, pero pocas veces hablo de la experiencia propia, ¿no? Entonces, bueno, tanto la enfermedad como los cuerpos enfermos han sido tradicionalmente narrados desde el discurso de la biomedicina, ¿no? Dejando a un lado el papel de quien vive el proceso. Desde las ciencias sociales, la autoetnografía se ha consolidado como un género de escritura que abreva tanto de etnografía más tradicional como del uso de otras formas narrativas. El trabajo autoetnográfico implica una objetivación del sí mismo, ¿no? Que a la vez que permite ubicarse como un actor con constreñimientos estructurales, también se muestra con recursos de los cuales echar mano. Este ejercicio, a la vez que puede ser catártico, también es un ejercicio de confrontación. El tipo de escritura en un relato autoetnográfico pretende ubicar la vivencia personal como parte de un contexto histórico-social determinado, en donde la reflexividad del autor se pone en juego para objetivar esta experiencia. En tanto que sujetos sociales, dicha experiencia, en este caso la referente a la enfermedad, se encuentra modelada por concepciones imaginarias acerca de la vida y la muerte, al mismo tiempo que por las tecnologías que pretenden preservar la primera e intervenir sobre la segunda. Todo ello nos lleva a pensar que cuando se es joven, se tiene una vida por delante. Esta idea nos permite dar la vida por sentada, la cual es puesta en duda con la irrupción de la enfermedad crónica como la insuficiencia renal en su fase terminal, que podría pensarse solo le pasa a la gente mayor, ¿no? Hasta hace pocos meses, este sentimiento de fragilidad de la existencia era una experiencia relativamente ajena para quienes no padecen una enfermedad crónica o grave, ¿no? Sin embargo, con la llegada de la pandemia por COVID-19, la experiencia de incertidumbre se democratizó, por llamarlo de alguna manera, al mostrar la vulnerabilidad y fragilidad humanas, ya que aunque en un primer momento se creía que solo afectaba de manera grave a los adultos mayores
o a quienes tenemos alguna enfermedad previa, hemos visto morir a gente joven y aparentemente sana. La presencia de un virus como el SARS-CoV-2 genera incertidumbre debido principalmente a que aún hay muchas cosas que se desconocen. Sin embargo, en el caso de una enfermedad crónica, en donde la ingeniería médica a través de tratamientos como la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante han logrado la supervivencia a pesar del daño orgánico, no logran reducir la incertidumbre, ya que la presencia de la muerte permanece constante. Esta pregunta acerca de la muerte remite al mismo tiempo a una pregunta acerca de la vida. Se dice que el humano es el único que tiene conciencia de la muerte, o bueno, al menos eso es lo que creemos. Y ante dicho destino inminente intentemos negarlo o hacer cosas para olvidarlo. Sin embargo, la enfermedad siempre nos lanza a la cara la imposibilidad de este olvido, el cual es un privilegio de los sanos. Aquí hablo desde mi experiencia, pero no lo hago en primera persona, porque la experiencia surge con y por otros, desde la escucha y el habla con quienes también lo padecen. No hablo en su nombre, pero sí como parte de una comunidad, porque hablar de la enfermedad a partir de experiencia vivida también implica una postura política al posicionarse desde una visión crítica de lo que es el padecer, no como algo pasivo, sino como una manera de situarse frente a la vida a partir de la presencia de la muerte. En este sentido, padecer una enfermedad, si bien determina ciertas áreas de la existencia, no define su totalidad y pone de manifiesto la capacidad de agencia. Depender de una máquina de hemodiálisis pone en evidencia la fragilidad del cuerpo y lo vuelve insuficiente para vivir por sí mismo y ser autónomo. Pero la máquina no es solo un objeto con el que nos relacionamos, también condensa todo un engranaje institucional, así como la historia del desarrollo de las tecnologías médicas, entre otras cosas. Así, la vida depende tanto del acceso a la seguridad social como del buen funcionamiento de los equipos de diálisis o de la capacitación del personal de salud. En un sentido que remite más a lo carnal, la inminencia de la muerte se siente. Si la salud es la vida en la ciencia de los órganos, vivir constantemente intervenido significa tener un cuerpo que no calla. A veces grita, a veces solo susurra, pero nunca calla. Ya sea por los dolores propios de la evolución de la enfermedad, los causados por los medicamentos o los causados por los dispositivos y las hospitalizaciones, es un cuerpo que siempre está hablando. Así, la relación que se establece, por ejemplo, con el catéter, es de amor-odio, porque por una parte quisiéramos que no estuviera ahí, porque incomoda, duele en su instalación, limita los movimientos y las rutinas, pero por otro lo cuidamos como nada, porque sin él eso somos, nada. Nunca se sabe en qué momento va a fallar y habrá que cambiarlo, y cada cambio significará la pérdida de un espacio para colocarlo y en consecuencia una posibilidad de sobrevivir. La fragilidad de un cuerpo constantemente intervenido no solo se siente debido a los dispositivos, que es la peor parte, sino también a través de la disciplina dietética, del control de los movimientos del cuerpo, entre otras cosas. Pero dicha fragilidad y vulnerabilidad corporales se convierten en vulnerabilidad social, en donde se pierde la independencia y volvemos a una minoría de edad, porque no se nos considera capaces de tomar decisiones, por lo que debemos tener a alguien que se haga cargo de nosotros. Este enfrentamiento constante con la muerte también viene de ver morir a los otros, a los compañeros de tratamiento. Cuando el vecino de hemodiálisis no va 1, 2 o 3 sesiones, existen varias posibilidades. La primera es que se cambió de turno, otra que lo regresaron a diálisis peritoneal, la tercera, más poco probable, es que lo trasplantaron, y la última es que falleció. Cuando la ausencia se explica por las 3 primeras causas, siempre se sabe. Cuando es la última, todos callan. Así, a pesar de estar presente todo el tiempo, la muerte trata de ser silenciada, mientras todos tratamos de hacer como si vivir hemodializado fuera normal y sencillo, porque es la única manera de seguir existiendo. Y bueno, finalmente, quiero cerrar con una cita del filósofo rumano Émile Cioran con respecto a la enfermedad. Abro comillas.
Si las enfermedades tienen una visión filosófica, esta no puede consistir más que en mostrar lo frágil que es el sueño de una vida realizada. La enfermedad convierte la muerte en algo siempre presente. Los sufrimientos nos unen a realidades metafísicas que una persona normal y con buena salud no comprenderá nunca. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de Gabriela Trejo Valencia, que se titula El diario del dolor diario, de María Luisa Puga y la escritura terapéutica. Gabriela Trejo Valencia es maestra en literatura hispanoamericana. Actualmente estudia el doctorado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato, institución donde además se desempeña como profesora. Es autora de artículos académicos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras, entre las que destaca el Bulletin of Hispanic Studies. Es coordinadora del libro Inés Arredondo y Guadalupe Dueñas, Perversión Divina y otras aproximaciones de la sombra, del 2018, y autora de Dueñas, del 2019. Volumen número 17, La Pequeña Galería de Escritor Hispanoamericano. Además, fue parte del comité organizador del coloquio Concebir la Palabra, Literatura y Maternidad en la Universidad de Guanajuato en mayo de 2019. Ha colaborado en libros colectivos como Mujeres Mexicanas en Escritura, de Francia a México, de México a Francia, textos sobre el trayecto entre dos culturas y La Palabra y los días, estudios sobre prensa y literatura mexicana. También ha formado parte de congresos y coloquios tanto en México como en Sudamérica. Pues bienvenida, Gabriela, y te tienes la palabra. Muchas gracias, Cintia, por supuesto, por la organización de la mesa, a todas, por supuesto, quienes están en esta transmisión. Un saludo grande y bueno, pues para no hacer más preámbulos, empezar con la ponencia. Me llama poderosamente la atención que efectivamente parezca una línea hasta ahora con las intervenciones de mis compañeras, que hablar del dolor tenga que ver hablar del dolor o de la enfermedad tenga que ver con la experiencia, ¿no? Con la propiedad del dolor. Y bueno, nadie o pocas escritoras mexicanas para hablar de esa propiedad del dolor y ver cómo lo refleja en su literatura, que la figura central de la ponencia, ¿no? La mexicana María Luisa Puga. Bien, es común que el médico de cabecera recomiende al paciente con alguna enfermedad crónica llevar un registro diario de sus malestares. Texto donde se consignan con puntualidad la funcionalidad de los nuevos medicamentos, la frecuencia de los síntomas, el grado de agudeza del dolor, la aparición de nuevas señales corporales, etc. Si bien estos denominados diarios del dolor son propios del ámbito médico, no son del todo ajenos para algunos escritores como Camilo José Cela, Azorín, Virginia Woolf, Enrique Lin, Susan Sontag, que escriben desde discursos autopatográficos. En esta línea se inscribe la escritora mexicana María Luisa Puga, quien en su última etapa escribió un texto que, aunque está lejos de ser un mero registro clínico, se origina del mismo punto de partida. Una terapia escritural capaz de fungir como herramienta para la comprensión y asimilación del dolor ocasionado por la artritis reumatoide inflamatoria que la obligó a modificar su casa, su vida y, por supuesto, su escritura. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune, caracterizada por la afectación simétrica de múltiples articulaciones y la presentación de diversos síntomas generales, inespecíficos y manifestaciones extraarticulares. El Diario del Dolor, escrito en 2004, fue su último libro publicado. Él se presta a la ambigüedad de una identidad presentada como autobiográfica, pero desplegada desde la ficcionalización. Esto cuando una tal María Luisa Puga dialoga con un personaje llamado Dolor. Todo ello mientras pretende dejar de sentirse solo una enferma crónica para repensarse como escritora. A pesar de sustentar la narración con datos biográficos,
no hay en Diario del Dolor un compromiso del todo factual con el registro autobiográfico tradicional. Esto al poner en entredicho la antificcionalidad de la mano de Dolor, así, con mayúsculas, personaje por medio del cual mide su vida una María Luisa Puga pasada por el artificio del lenguaje literario. Por eso su personificación puede escuchar su risa, amigarse o discutir del dolor, a quien menciona como alguien delgado, untuoso, oscuro. Desde esa prosopopeya entendemos que ya no se trata solo de la autora real, sino de su figuración. Diario del Dolor se trata de la representación de un yo escurridizo, negándose como producto biográfico puro, pues la construcción identitaria resulta en una transfiguración del autor en personaje, incidiendo en la lectura de un diario capaz de trastocar la referencialidad desde el momento en que Puga elige ponerse en perspectiva a través de la subjetividad del personaje llamado Dolor. Mientras en el diario convencional el diarista no puede inventar, pues está pegado a la realidad de lo que pasa, Puga sobrelleva tal rigidez al pulir las anotaciones diarias de sus cuadernos, los cuales llegó a acumular en centenas, seguramente con referencias mucho más personales, y pasarlas por la desfiguración tropológica, a decir de Paul de Man. Por eso, aunque a lo largo de todo su diario hay una reproducción mimética de la realidad desde la mirada del presente continuo, típica del diario, no leemos entradas datadas o compromiso cronológico en los acontecimientos narrados, pero sí encontramos sobrada imaginación y elaboración estilística en recursos como etopeyas, prosopopeyas, elipsis o alegorías. Si esto es así, el libro de Puga entra menos en el diario personal y más en el diario de la escritura, o más precisamente, en el diario de una escritora que, madurando su yo figurado, decide asentarse con nombre y apellido para subrayar su urgencia por encontrar a la autora extraviada en los entresijos del dolor. Solo así, enfrentándolo, y cito el texto de Puga, cuando menos lo piense ya estará reconociendo, los claroscuros de la nueva situación. Hasta ahí Puga. Conforme pasan las entradas del diario, va notándose una Puga más aliviada que gradualmente deja de entender el padecimiento como un intruso llegado para desestabilizarla. Por el contrario, empieza a entenderlo como un compañero inseparable, resistiendo paliativos y palabras de alientos de conocidos y desconocidos. La mayoría de estas personas se va, únicamente Dolor permanece. Por ende, ella debe aprender a vivir con su presencia. Puga utiliza el ejercicio literario para acostumbrarse a coexistir con aquel instalado a su lado. Restituyendo al dolor encuentra las respuestas buscadas. Ni él ni nadie le arrebatarán la posibilidad de decirse desde la palabra escrita. Entonces sabrá de entenderlo como generador para su pluma, oportunidad para recuperar lo que creía perdido a causa de la enfermedad, su conciencia escritural. Y cito el texto de Puga. La novela no, pero sí otra cosa que ahora nos ronda a Dolor y a mí, todo el tiempo, sin que hacerte a saber qué forma tiene. Es la escritura. Antes era yo la que la observaba entrecerrando los ojos, pescándola de reojo, descubriendo sus trampas, sus juegos, sus artificios. Ella hace ahora eso conmigo y con Dolor. ¿Qué nos busca? ¿Qué podemos tener que le interese? Solo se me ocurre una cosa. Frases inéditas, situaciones nuevas, actitudes diferentes. Dolor ya no me espía, simplemente está junto a mí, copia todos mis movimientos. La escritura, en cambio, no pierde detalle. Caray, esto sí que es nuevo. Y hasta ahí la cita, a partir de ahí hay una evidente transición de la pluma de Puga, hablando ya no solo del dolor, sino también de cómo el dolor ha motivado que la escritura, también en una especie de personificación, esté constantemente mirándola a ella, cuando antes era Puga la que veía al mundo para poder escribir. A través de un discurso en donde la memoria y la imaginación crean un caldo de cultivo para la ficción y la reflexión desprendida de un cuerpo lacerado, María Luisa Puga parece decir que si su cuerpo era incapaz de ponerse de pie y su voluntad disminuía con el malestar, su renovada relación con la escritura la mantendría a flote. Contra lo que pudiera pensarse en torno a la incomunicabilidad del dolor, Puga no admite que éste fuera inenarrable, al contrario, lo traduce en significantes claros, esto es,
No renuncia a la palabra en actitud de desafío y descontento ante sus circunstancias. Más bien la desafía publicando un texto con la intención de que sirviera como material terapéutico para otros enfermos con quienes compartía dolores enraizados. Bajo esa premisa, elude vivenciar y reconstruir al dolor a partir de un canto plañidero o desde un dramático clamor horridus. Como escritora que es, no solo dice para sí, más bien, pensando en los potenciales lectores receptores de su obra, se burla del dolor e incluso acentúa la idea de una intervención quirúrgica a manera de salvavidas, promesa de mejora como bálsamo para alentar la recuperación propia y la de quienes la lean. Puga hace acompañar el libro por un CD doble que contiene su voz leyendo el texto, esto con el fin de facilitar el acceso a quienes, debido a su enfermedad, ya no pudieran interactuar con un libro de manera habitual. En una evidente muestra del compromiso del conocimiento de su oficio, la autora va examinando al dolor para resignificarlo e integrarlo en un discurso específico hasta hacerlo inteligible para el otro, despojando al dolor de una obra sobria, a partir de la cual suele pensársele, lo hace más humano. Así, sin jerarquías de por medio, se da el lujo de acercarlo al paciente crónico, quien inclusive halla en el diario motivos para ponerse de tú a tú con el dolor. Cito el diario. Tienes una especie de crueldad inconsciente, sí, dolorcito de mierda. A veces parece que quieres demostrar que eres más fuerte que yo. De una vez te digo que sí, que tú ganas, que eres el super chingón de las 7:30. Hasta ahí Puga. O incluso hay entradas en las que ridiculiza al dolor. Cito. Dolor no tiene horarios, no sabe de tarjetas checadoras ni de cierre de ventanillas. El pobre cuate llega, echa su gabardina donde caiga y dice, ya vine. Hasta ahí, la cita. Por encima de esta intención retórica para conectar con los demás, con los otros enfermos, Puga exterioriza el dolor para revitalizar su conciencia y de paso su escritura. Esto porque gracias a dolor, comprende que ha dejado de observar a la escritura, su más fiel compañera hasta ese momento. Ahora es esta quien, curioseando en su vida, la observa a ella y a sus dolencias. Semejante cambio de perspectiva impulsa una renovación en el diario en la forma y en el fondo. En lo tocante al fondo, Puga hace de su padecimiento el más grande material escritural, pero al cierre del diario atiza una suerte de despedida de aquel paradójico aliento. Adelantando el debilitamiento del dolor en su escritura, le anuncia que tras la cirugía de cadera ya no tendrá cabida. Dicha voltereta, sin embargo, no quiere decir que haya dejado de hacer de él la ocasión central para valerse de la palabra. En estricto sentido, está aceptando que, de no ser por dolor, no habría actualizado su escritura y tampoco tendría el mismo grado de conciencia sobre su situación. Puga cuenta, a través de las 100 entradas de su diario, cómo ha debido disminuir sus tiempos de escritura a mano por las evidentes molestias implícitas en el acto de escribir, para empezar a trabajar en la computadora otro tipo de relatos en donde dolor ya no será el protagonista. Es decir, le ha llegado la hora de centrarse en un replanteamiento escritural, noción útil para confirmar nuestra hipótesis inicial. El padecimiento es el mayor generador de reflexividad y desde él partirá su narratividad venidera, aunque fuera solo para negarlo. Puga, por supuesto, proyectaba que su pluma tomaría otros caminos, otros senderos, ya sin el padecimiento físico constante, o al menos permitiéndole caminar. Puga estaba en ese momento, cuando escribe el texto, en silla de ruedas. La cuestión es que, bueno, una muerte prematura provocada por un cáncer linfático mal diagnosticado o tardíamente diagnosticado, evidentemente ocasiona que no pueda llevar su escritura hacia aquellos senderos que ya proyectaba en el diario del dolor. En cuanto a la forma del diario, la autora decide enmarcar al dolor en un registro bien conocido, pero con el cual no había trabajado en lo profesional, pese a haber llevado diarios personales desde los 9 años. En 2004 madura su pluma como diarista y resignifica el diario ya no solo como una catapulta para sus novelas, sino como material principal para escribir. En una entrevista para Erna Pfeiffer confesará en algún momento, tengo que estar escribiendo siempre, porque si no, no siento que existo. Perdón.
En esta ansiosa recuperación de la escritora del pasado para adoptarla a su yo del presente, la diarista se pregunta, ¿dónde comienzo yo? Sobre todo en relación al dolor. Apurada por entender su nuevo posicionamiento, Puga hace del dolor su comparsa subjetivado para, a través de los distintos encuentros y desencuentros con él, le sea posible reflexionar sobre sí, hacer una autocrítica o modelar el oficio desde su naciente identificación. Siguiendo el hilo del planteamiento de Isaura Contreras, en todo caso el diario es el diario de un escritor. Esto es un texto que hace una anotación cotidiana sobre las distintas modalidades del trabajo escritural, por supuesto con la idea de legitimar la obra del escritor a través de los ojos de sus lectores. Aquí añadiríamos que Diario del Dolor es el texto de una escritora pensándose a sí misma, pero no para legitimarse ante los ojos de los demás, simplemente para atender a sus propias dudas respecto a cómo llevar su palabra desde un cuerpo maltrecho que le ha llevado a replantearse no solo escribir, sino vivir. En un guiño a la plena autoconciencia, Puga conecta el Diario del Dolor, el final del Diario del Dolor, que es el siguiente, cito, en fin, así es esto del Diario del Dolor, con el fin de la autobiografía de cuerpo entero, escrita en 1990, en la que el final del libro es la que sigue. En fin, el espacio de la escritura está en uno. Así, deja advertida una clase de autorreferencialidad y, más importante aún, señala que el dolor diario en el Diario del Dolor la hizo acceder a escenarios desconocidos para postularse, para repostularse. Y por supuesto, como lo había creído siempre y por eso lo afirma en su autobiografía, la escritura estaba en uno mismo. Por eso, primero debía abrirse paso entre los pliegues de dolor. Ya para finalizar, el diario prepara el camino de Puga para una autofiguración vertebrada en un yo que se pretendía estable, sobre todo luego de un desequilibrio ocasionado por la condición física que le había hecho replantearse su imagen, convertida en algo huidizo, sobre todo para ver engordar al dolor a su costa, a su vista. Incapaz de visibilizar un yo posterior a la enfermedad, Puga se autoimpone la tarea de reencontrarse con su antigua imagen, pero para lograrlo debía reconciliarse con dolor. Toda vez que dejó de ponerlo a él en el foco, fue desplazando la luz hacia su vida. No en balde, en la entrada 96, de las últimas entradas, le recuerda a este que no debe ser narcisista, que ya habían hablado de hacerlo a él el personaje central de su escritura, pero claro, las cosas han cambiado y cambiarán con la potencial operación de cadera y el dolor se irá rezagando para ya no ser el protagonista de sus palabras. De nuevo, sería Puga el centro de su obra. A través de la escritura terapéutica en el Diario del Dolor, Puga permite ver su conciencia escritural revitalizada. Probablemente la terapia más fructífera para quien pasó su vida liada con la palabra. En definitiva, más allá de hacerla vulnerable al agobio, ese padecimiento, la artritis reumatoide, le provocó cavilar sobre su mismidad. Partir de dolor la hizo llegar a ella y volver a escribir, pues vida y escritura fueron siempre uno y lo mismo para la autora. Hasta aquí la ponencia, hasta aquí el texto. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Gabriela. Pues vamos a continuar. Tenemos la última ponencia de esta sesión. Está a cargo de Laura Mercedes Tapia Castillo, que se titula La doble y la única mujer, dualidad o carácter dual en Pablo Palacio. Presento a Laura Mercedes. Es estudiante del pregrado en literatura de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Fue ponente en la mesa de feminismo en el coloquio de posgrados de literatura organizado por la Universidad de los Andes en 2019. Entre sus intereses de investigación están la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI, especialmente la caribeña, los estudios de género y las narrativas fundacionales colombianas del siglo XIX. Bienvenida, Laura. Hola, Cintia. Muchas gracias. Qué pena, ¿podrías compartir la presentación? Bueno, la doble y única mujer, dualidad o carácter dual en Pablo Palacio.
Bueno, el cuento escrito por Pablo Palacio a principios de 1900 narra la historia pues, de unas siamesas, pero la narración está enmarcada en una primera persona de un supuesto singular que pretende representar como la pluralidad de las dos siamesas. Es decir, la narradora intenta convencer al lector de que su voz es la de dos bocas y dos cabezas que son capaces de pensar y decir lo mismo. En el primer párrafo del cuento, la narradora explica su necesidad de usar expresiones particulares, que es la próxima diapositiva, para poder hablar de sí misma y el conjunto que conforma. Estas expresiones particulares dan cuenta de las posibilidades y limitaciones que tiene el lenguaje, pues le permite crear expresiones con completo sentido, pero demanda la creación de nuevas expresiones para referirse a un número gramatical fuera de las definiciones de singular y plural, que son las únicas existentes en español. El número gramatical que así que haría falta, digamos, o que podría definirse de alguna manera con esas expresiones particulares es el dual en griego. Cito: aquí me permito, insistiendo en la aclaración hecha previamente, pedir perdón por todas las incorrecciones que cometeré. Incorrecciones que elevo a la consideración de los gramáticos con el objeto de que se sirvan modificar para los posibles casos en que pueda repetirse el fenómeno, la muletilla de los pronombres personales, la conjugación de los verbos, los adjetivos posesivos y demostrativos, etc. Todo en su parte pertinente. Aquí vemos cómo Pablo Palacio en su cuento de alguna manera está proponiendo que el lenguaje no es suficiente para que él pueda hablar, digamos, bueno, la narradora está diciendo que el lenguaje no es suficiente para hablar de sí misma porque no hay una, digamos, no hay un número gramatical que pueda como corresponder en español a su corporalidad. Entonces, en la siguiente diapositiva está el número dual que, digamos, podríamos considerar que sería el más acertado para pensar el tipo de expresiones de las que habla la narradora. Entonces, en griego antiguo, el dual era un número gramatical junto al plural y al singular. Los sustantivos denominados duales eran muy pocos porque su uso era residual, ya estaba desapareciendo el idioma. El dual designaba parejas naturales como las piernas y los ojos que hacen parte de un mismo cuerpo, pero en algunos otros casos también designaba seres de diferentes cuerpos que en determinado momento sentían, decían o hacían lo mismo y que a veces eran representados como un par. Este es el caso de las dos diosas, Demeter y Core, que también tienen nombres individuales en singular. Así, el dual encierra un concepto distinto o al menos más amplio al de dualidad, que hace referencia a dos caracteres diferenciados dentro de un mismo cuerpo, que de hecho es una definición que la narradora considera que no es pertinente para hablar de sí misma, porque habla de que de hecho no hay como una dualidad, sino más bien una unidad. Entonces, la carencia del número dual en español no solo hace más rara la narración, sino que también expande las interpretaciones de algunos pasajes y crea ambigüedades que quizá podrían suprimirse con la existencia del dual. Cito: este demonio va a acabar por matarme. En este pasaje en el que el padre responde a las hijas, no es claro si se está refiriendo a una parte de ellas o a ambas, porque en ese momento está hablando yo primera. Hay entre mí, primera vez que se ha escrito bien entre mí, un centro a donde afluyen y donde refluyen todo el cúmulo de fenómenos espirituales o materiales desconocidos o anímicos o como se quiera. Acá hay, digamos, otra fractura en el lenguaje porque de alguna manera sí, en otras partes del cuento se están adoptando unas expresiones particulares, se puede bien, pero acá hay una expresión que ya se usa, pero que realmente nunca se usa bien. Entonces acá digamos que está resignificando una expresión en español que sería entre mí. Bueno, la dualidad. La narradora incluye en su propio discurso la voz de una yo primera y una yo segunda,
que fundidas como están en un mismo cuerpo, supuestamente tienen un mismo punto de enunciación. Sin embargo, este supuesto carácter de unidad es un engaño, porque los entes yo primera y yo segunda han padecido cosas distintas. Cito: debo explicar el origen de esta dirección que me colocó en delante a la cabeza de yo, ella. Fue la única divergencia entre mis dos opiniones que ahora, y solo ahora, creo que me autoriza para hablar de mí como de nosotras, porque fue el momento aislado en que cada una, cuando estuvo apta para andar, quiso tomar por su lado. Acabé por vencerla, levantándome fuertemente y arrastrándola. Qué pena, ¿puedes devolverte, Cintia? Cintia, disculpa, ¿te puedes devolver a... Muchas gracias. Acabé por vencerla, levantándome fuertemente y arrastrándola, produciéndose entre nosotras, desde mi triunfo, una superioridad inequívoca de mi parte primera sobre mi segunda y formándose la unidad de la que he hablado. Entonces, aquí podemos ver cómo ese supuesto carácter dual del que la narradora presumía al principio del cuento realmente no se está cumpliendo, porque hay una que vence, y acá ese acabé por vencerla está en singular, y está en singular como el resto de la narración, pero acá solo se está refiriendo, digamos, a yo primera. Ya no está hablando de las dos, de yo entera, sino solo yo primera, y está usando el mismo número que es singular. Desde ese momento, yo primera, como superior, ordeno los actos que son cumplidos sin réplicas por yo segunda. Acá también es claro que de alguna manera hay una superioridad de una frente a la otra, que realmente yo primera, hablando en singular, en lugar como de incluir completamente la voz de yo segunda, lo que está haciendo es anulándola, porque pretende, digamos, representarla, pero incluirla, pero en realidad lo que está haciendo es hablando desde un solo punto de enunciación como si fuera ambos. Y ahí se crea una narración tramposa de alguna manera, que es la siguiente diapositiva. Gracias. La narración tramposa no se decide entre el plural y el singular y recrea la relación tan ambigua que una de las siamesas intenta detallar durante toda la narración. La narradora critica que los médicos, al estar en una posición distanciada, la nombren en plural. Cito: lo que aclarará perfectamente mi empecinamiento en designarme siempre de la manera en que vengo haciéndolo yo, y que desbaratará completamente la clasificación de los teratólogos que han nominado a casos semejantes como monstruos dobles y que se empecinan a su vez en hablar de estos como si en cada caso fueran dos seres distintos, en plural, ellos. Pero esta queja, por ser descrita como un otro, desde un punto de enunciación diferente al propio, se invalida hasta cierto punto porque el proceso de enunciar desde una sola narración a yo segunda también está anulándola, como lo veíamos en la cita de la diapositiva anterior. Y así, yo primera convierte a yo segunda en un monstruo ajeno al anular su voz, intentando representarla, porque al tratarse de un mismo conjunto, anula también su propia voz. Cito: y vencería yo primera como más fuerte, pero al mismo tiempo me vencería a mí misma. Sería solo un triunfo de prioridad. En la siguiente diapositiva está, digamos, la monstruosidad que de alguna manera se representa en los muebles que son usados por las siamesas, porque así como el lenguaje, digamos, se está adaptando todo el tiempo a ese uso que la narradora le está dando, los muebles, por ejemplo, la mesa no son dos mesas porque están pegadas como en la primera imagen por la espalda, no son como dos mesas y en la mitad se ubican, sino una mesa redonda con un hueco en la mitad. Entonces se ubican ahí y digamos que no se puede hablar de dos mesas. Ahí de nuevo
digamos, el empecinamiento en hablar de un singular ya no serían 2 mesas, sino una sola mesa. Hay como una obsesión, digamos, porque todo se pueda representar en singular. Entonces, los muebles terminan siendo de alguna manera monstruosos porque no son considerados muebles, digamos, sino cuando ellas lo están ocupando. Digamos que una mesa con un hueco en la mitad solo cumple la función de mesa cuando las dos mesas están en la mitad. Y así, la monstruosidad en el cuento no solo imita el lenguaje, sino que también se manifiesta en toda la trama que se teje alrededor. Yo no sé lo que sería de mí de estar constituida como la mayoría de los hombres. Creo que me volvería loca, porque cuando cierro los ojos de yo segunda o los de yo primera, tengo la sensación de que la parte del paisaje que no veo se mueve, salta, se viene contra mí y espero que al abrir los ojos lo encontraré totalmente cambiado. Además, la visión lateral me anonada, será como ver la vida por un huequito. Digamos que de esa manera también está pensando en sí misma, sí, desde una posición un poco etnocéntrica, por así decirlo, porque está pensando que, digamos, el otro, al estar configurado de manera diferente, sería como muy difícil poder como ocupar el otro. Esa misma, digamos, en un lugar privilegiado, por así decirlo. Como una ventaja se relaciona con la vida después de separados, de algunos siameses. Y bueno, vamos con la siguiente diapositiva, que es el lenguaje fracturado. Muchas gracias. Así cito. Sometido a la presión de los recursos literarios, el lenguaje literario se intensificaba, condensaba, retorcía, comprimía, extendía, invertía. El lenguaje se volvía extraño, y por eso mismo también el mundo cotidiano se convertía súbitamente en algo extraño con lo que no está uno familiarizado. En el lenguaje ordinario de todos los días, nuestras percepciones de la realidad y nuestras respuestas a ellas se enrancian, se embotan. Y los formalistas se automatizan. La literatura, al obligarnos en forma impresionante a darnos cuenta del lenguaje, refresca estas respuestas habituales y hace más perceptibles los objetos. Bueno, de esa manera nos damos cuenta de que ya, digamos, esas expresiones particulares de las que advierte la narradora al principio del cuento están presentes en toda la literatura. Cada vez, digamos, que se va a contar, que se va a narrar algo, el autor de alguna manera tiene que poder adaptarse sí, al lenguaje, pero también está creando de alguna manera, uno está probando a ver los límites y digamos, la elasticidad del lenguaje. Entonces, si bien acá se produce como un doble extrañamiento, porque además de advertirse de ese extrañamiento por el lenguaje literario como tal, también la narración crea otro nuevo por la característica doble de la narradora. Así, el extrañamiento funciona al desnaturalizar lo automatizado, y su monstruosidad no solo está presente en cuanto al extrañamiento que produce en el lector por ser un texto literario, sino también porque la opción de expresiones para describir lo indescriptible en español deforma y de alguna manera anula la suficiencia de la pareja binaria singular y plural. Y así los límites y alcances del idioma español permiten narraciones ambiguas y extrañas que desnaturalizan la automatización que como seres humanos hemos creado del lenguaje. Y las representaciones de pluralidad y singularidad no son las únicas existentes en español, y la falta de un número gramatical que pueda designar números menos binarios y más matizados obligan al escritor y al lector a adaptarse a la monstruosidad del lenguaje. Listo. Bueno, y por último, qué pena. Gracias.
Y por último, de alguna manera, el yo corporal, ese yo que se está representando en el cuento, digamos, con una corporalidad de siamesas, se puede pensar también como un reflejo. Entonces el yo corporal percibe al otro como un reflejo en el vidrio, representando, digamos, una interioridad exteriorizada, porque el espejo no es como la entrada a otro mundo, sino la ventana que permite verlo, pero sin acceder a él. Por eso yo primera no puede representar la voz de yo segunda, aunque lo intente. El otro yo sigue siendo parte de su interioridad, pero solo se puede ver mediante una imagen exterior que lo represente, que en este caso sería como un reflejo en el espejo. Listo. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias. Pues con esto concluimos el primer bloque de las ponencias y ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Si quieren participar, pueden levantar la mano en el chat. Pues primero yo quiero agradecer a todas y me parece que este primer bloque ha sido muy diverso, ¿no? Bueno, para empezar desde las posturas yo debo confesar mi poco conocimiento acerca del trabajo literario, ¿no? Y entonces esta forma de análisis, de abordar los textos desde este análisis que ustedes dos hacen, me parece súper rico y muy importante. Y pues les agradezco mucho que hayan participado en esta mesa. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo. Yo sí, Cintia. Sí, Mayor. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos. Pues me da mucho gusto haber podido permanecer aquí. Después de todos los avatares, las circunstancias por las que atravesaron esta Jaya, me alegra mucho que un simposio, originalmente simposio con todo el derecho, se haya convertido en una mesa cuya carácter de mesa no tiene que ver con nada más que con una cuestión numérica. También me da mucho gusto, y perdón que hable así, pero me da mucho gusto que un entrelazamiento original entre colegas, amigas cercanas, en un seminario como ESCUE, pues haya posibilitado el cruce o el anudamiento, ya no es solo cruce, sino un nudo temático tan potente como el que realiza Adriana Calatayud, que como ustedes han escuchado es artista y tiene mucho tiempo investigando distintos aspectos, dimensiones del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, pues este anudamiento que ha hecho con Cintia me parece fundamental a la hora en que nos ocupamos de una nueva condición, y no es que no haya existido, que es la condición del cuerpo biosocial, ¿no? Es decir, esto que tanto, digamos, los postulados y los posicionamientos políticos amerindios han puesto en el centro no hace 10 años, sino hace cientos de años, y que sigue siendo, digamos, pues digamos que una matriz en el sentido más germinal, naciente, ¿no? Las ciencias sociales y digamos, tenían un gran atraso respecto, y yo felicito que sea la interdisciplina, la transdisciplinariedad de Adriana la que nos está invitando a volver a tener el cuerpo y los órganos, ¿no? Y ya no en el sentido del cuerpo sin órganos, sino el cuerpo que vive y que lucha y resiste en esta vida, ¿no?
Me encantó también el trabajo tuyo, Cintia. Es un trabajo en primera voz y en primera persona, muy bien realizado. Te agradecemos también el que nos compartas lo que es vivir en un borde, ¿no? Creo que lo que el contexto actual nos está haciendo experienciar, perdón la palabra, es justamente nuestra relación con la mortalidad, ¿no? Porque la enfermedad, no sé, enfermedades complicadas, difíciles de sobrellevar porque conllevan el dolor continuo, como en María Luisa Puga, ¿no? Si este dolor de una enfermedad tan fuerte es la misma experiencia que la que un cuerpo colectivo y social vive a través de la no presencia, porque no es visible, no es táctil, aunque sí nos contagiamos mediante el tocar superficies, etcétera, ¿no? Que es la convivencia con un virus como el SARS-19. Creo que esta mesa está volviendo a retomar de otro modo y habría que ver cómo y en qué manera se va a desarrollar este problema que están planteando. Y está retomando lo que fue un tema poderoso, lamentablemente un tema poderoso en el que la enfermedad colectiva se vaciaba sobre las poblaciones de minoridad, ¿no? Es decir, a las poblaciones, sobre todo indias, diferentes, etcétera, ¿no? Creo que ese fue el sentido de lo enfermo, tenía que ver con no lo que se degeneran solamente, sino también con una perversión, con una no forma apegada al orden, pues, finales del siglo XIX, oligárquico y liberal. Lo que estamos viendo y sintiendo y compartiendo hoy me parece muy poderoso y pues yo quería felicitar a la mesa. Hermosa voz también de nuestras colegas todas de literatura, pero esta parte sobre todo es una parte en la que lo biológico, la organicidad, lo orgánico del cuerpo está muy, muy presente y pues felicito la manera de haberlo abordado. Gracias. Muchas gracias, Maya. Bueno, yo quería, ya que estás aquí, yo quería agradecerte porque hace rato que iniciamos no estabas. Entonces yo quería agradecerte, digo, la oportunidad de organizar esto y que además siempre, o sea, fue tu idea, ¿no? Esta mesa e impulsar el simposio originalmente. Y pues bueno, que finalmente después de tanto estamos aquí, ¿no? Que es lo importante. Y, y que gracias a estas tecnologías que posibilitan, ¿no? Los encuentros en medio de esta normalidad tan extraña, aunque suena paradójico, ¿no? Y pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Adriana. Pues no, también agradecer a todas, a todos, a Maya por invitarme. Para mí ha sido una gran oportunidad poder trabajar con ustedes de cerca y acercarme como a estos otros espacios de discusión en torno al cuerpo. Y pues me gustaría más que surgieran preguntas. No sé si hay preguntas o comentarios del público, que creo que podría ser interesante aprovechar el tiempo que nos queda. Y bueno, también las otras dos ponentes, no sé si quieran hacer algún comentario también antes. Sí. Sí, Gabriela.
Sí, muchas gracias nuevamente a las organizadoras, por supuesto. Y bueno, quizá nada más retomar el hilo de lo que comentaba al inicio de mi ponencia, que tiene que ver con esto, con la propiedad, la agencia del cuerpo enfermo, dolorido, para poder escribir. Por ejemplo, en el caso de las escritoras, no es que no haya diarios del dolor escritos por varones, por supuesto que los hay, pero hay una coincidencia importante en el hecho de que también lo comentaban al inicio de la mesa, tiene que ver con la escritura de lo femenino. Y claro, hay una enorme, no sé si mayoría, sí hay una mayoría de plumas femeninas que están escribiendo sobre este tipo de asuntos, ¿no? De ejes temáticos, y me parece significativo eso, que aparentemente, o no sé si quitarle el aparentemente, tenemos esta sensibilidad específica en relación a nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que eso se ve muy, pues se nota, ¿no? Se percibe a partir de lo literario, con los casos reconocidos, ¿no? Como Virginia Woolf, Susan Sontag, Joan Didion, etcétera, pero también en escritoras pues contemporáneas, ¿no? Lina Meruane, por ejemplo, Agatha Giglio, también es chilena, la propia María Luisa Puga, que tienen esta concepción muy específica del cuerpo enfermo, del cuerpo dolorido, no sé, Marta Sanz, la española, que están constantemente hablando sobre este tipo de situaciones. Y ya fuera de lo literario, los diarios del dolor, que son solicitados por los médicos de cabecera, también tienen mucho, una enorme mayoría, una mayoría, perdón, de plumas femeninas, que son las que llevan a cabo este tipo de diarios, muy probablemente como consecuencia, claro, de que pues un enfermo, ¿no? Una persona con algún tipo de padecimiento crónico, siendo varón, pues quizá no tenga esta, pues eso, intención, ¿no? Esta intencionalidad de decirle a alguien qué siente, cómo siente y para qué siente. Y claro, pues si uno regresa un poquito a la historia de los diarios, pues los diarios son... los diarios del siglo XIX eran tradicionalmente escritos por mujeres, ¿no? En la idea de esperar, señoritas casaderas, ¿no? Que están esperando a encontrar marido y por lo tanto en esa espera pues, se ponen a escribir. Y esta idea del escribir y el tejer como una idea son actividades femeninas que se hacen a partir de esperar. Y creo que, claro, a partir de la idea de que el diario es una escritura de lo femenino, formativa, pues tiene que ver con una clara evidencia de lo que vemos hoy, de lo que comentaban al inicio de la mesa, de la propiedad del dolor, y aún creo más significativo aún que todavía, perdón, que la escritura femenina, ya sea desde lo literario o la escritura femenina desde el registro del diario como registro médico, implique la expresión, la sensibilidad de lo que sentimos, de lo que nos duele y de cómo nos duele y de para qué nos duele, ¿no? Como esas respuestas están constantemente en la escritura de las mujeres que pasan por enfermedades complicadísimas, degenerativas, crónicas, por trasplantes, ¿no? En el caso también de algunos de estos diarios. Entonces, bueno, creo que también por ahí hay una beta importante que en algún momento pues podríamos trabajar, ¿no? Ya fuese desde, por supuesto, lo literario, pero también desde lo sociológico, desde los estudios del cuerpo, desde la antropología, desde la sociología del cuerpo, y por ahí yo creo que hay una beta importantísima que ojalá en algún momento alguien levantara la mano y dijera, pues por aquí hay manera, ¿no? Pero bueno, sí era un asunto que me estaba ahí haciendo un ruido enorme en la cabeza y que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Precisamente yo pensaba, a partir de la investigación también me he dado cuenta, ¿no? Justo de esta preeminencia de la gente que trabaja temas sobre enfermedad, dolor, sobre todo sobre cuestiones de sensaciones, ¿no? Que generalmente somos mujeres, ¿no? Es muy raro encontrar hombres que escriban. Entonces, la idea del género, yo creo que tiene que ver con esta idea de la construcción de lo femenino como, digamos, como con una mayor facilidad de expresar los sentimientos, ¿no?
O sea, y las emociones, porque, bueno, los hombres siempre se ha como limitado esta expresión de los sentimientos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues puede ser un poco más fácil, de alguna manera, expresar o abordar porque estamos educadas, ¿no? En cierta forma pues para expresarnos más, o bueno, claro que también se nos limita qué se puede o no se puede decir, ¿no? O sentir incluso, pero sí me parece como muy relevante que seamos sea la escritura femenina, ¿no? La que está tomando este tipo de problemas y que me parece muy importante cómo se hace todo este cruce entre, bueno, la literatura, la sociología y en este caso el arte, ¿no? Que por eso me parecía que la mesa era como tan abierta porque hablaba como de diferentes tipos de escritura y de lenguajes, ¿no? O sea, no solo que aunque estamos en un congreso sobre literatura, que no nos ciñéramos, ¿no? Solo, y que eso es algo que Maya siempre ha hecho, ¿no? O sea, como trabajar en serio la transdisciplina, ¿no? O sea, y que a veces puede ser hasta mal visto, ¿no? Porque a la gente no le gusta mucho, como que se rompan estos bordes, ¿no? Pero que bueno, que lo importante es que se abran espacios como este, ¿no? Y entonces, pues, muchas gracias. Yo no sé si alguien más quiere hablar o aquí damos por terminar la mesa. El segundo bloque comienza a las 12 con las 4 ponencias restantes y pues bueno, les agradezco mucho su presencia y nos vemos en un rato.